Wirapuru es un cortometraje animado que surge de un proyecto transmedial en el que participan talentos venezolanos de diversas disciplinas artísticas alrededor del mundo. La idea detrás de este corto se origina en un diálogo trilógico entre la oralidad de una leyenda indígena amazónica, el poema 1 de la serie 5 últimos poemas para Cris del escritor Julio Cortázar y una composición musical inspirada en el canto del Wirapuru, ave del Amazonas. También es conocido como Urapurú, reyezuelo músico, reyezuelo de órgano, cucarachero musical o pájaro violinero, como se nombra en Venezuela. Mide alrededor de 13 centímetros de longitud y pesa unos 20 gramos. Su plumaje en la frente, garganta y pecho es de color rufo anaranjado. Las alas y la cola están finamente barradas de negro y exhiben un collar nucal parcial de estrías blancas. Construye un nido esférico con entrada lateral en palmeras espinosas o árboles bajos tomados por hormigas, de las que se alimentan. Su canto es tan melodioso que, según la leyenda, trae bendiciones a quienes lo oyen, e incluso todas las especies de las aves con las que cohabita se quedan en silencio para escuchar su trino. La especie fue descrita por vez primera por el médico y naturalista alemán Johann Hermann en 1783 bajo el nombre científico Siphorinus arada, en latín, que etimológicamente deriva del griego cupos, joroba, y rhinos, nariz, lo que significa con el pico curvo. La caracterización fue registrada en la página 211 de la Tabula Affinitatum Animalium, tabla de las relaciones entre los animales. La taxonomía del ave es la siguiente: reino, Animalia; filo, Chordata; clase, aves; orden, Passeriformes; familia, Trogloditidae; género, Siphorinus; especie, Siphorinus arada. Esta ave es nativa del escudo o macizo guayanés y la cuenca amazónica en América del Sur. Se distribuye desde el este y sureste de Venezuela hasta las Guayanas, la cuenca amazónica brasileña, el sur de Colombia, al este de Ecuador, al norte y este de Perú y al noroeste de Bolivia. Existen instituciones que recogen sonidos de la naturaleza para catalogarlos. Una de estas es Cenocanto, y esta es la vista de su portal web, donde encontraremos registros sonoros de diversos animales, entre ellos el canto del Wirapuru, en localidades de Bolivia, Colombia, Perú, las Guayanas, Brasil, Ecuador y Venezuela. En este caso en particular podemos apreciar el canto del pájaro violinero grabado en octubre del 2008 por Joe Kleiber, en la Sierra de Imataca, en Venezuela. Es importante conocer la percepción que algunas sociedades tienen sobre el Wirapuru, especialmente en Brasil, donde el ave y su canto se han popularizado como un símbolo identitario. En la figura podemos observar a un niño siendo comparado con el Siphorinus arada. Esta imagen pertenece a Meniño Maluquinho, una franquicia infantil creada por el escritor y dibujante brasileño Ciraldo Alves Pinto. Inicialmente, Meniño Maluquinho fue un libro para niños publicado en 1980 y con el tiempo se convirtió en un clásico de la literatura infantil brasileña, inspirando cómics, películas, teatro y series de televisión. El hecho de que aparezca el personaje haciendo un guiño al ave nos da una referencia de cómo se reconoce icónicamente dentro del imaginario popular. Habiendo contextualizado parte de nuestro objeto de estudio, abordaremos la transposición fílmica Wirapuru, silencio, vacío y creación en tierra de nadie. El cortometraje Wirapuru fue concebido como un proyecto musical en el año 2011 cuando el compositor Adrián Suárez escribió la partitura de la pieza para oboe
y es en el año 2019 cuando se produce a nivel de medios audiovisuales. Vicente Moronta es el instrumentista que interpreta la composición para oboe y Florian Roll fue el responsable de la edición de sonido. El ilustrador David Dávila dirigió y dio vida a la animación digital para la realización de este maravilloso proyecto. Adrián Suárez es un destacado compositor y trombonista venezolano reconocido en el ámbito de la música sinfónica y galardonado en varios concursos de composición. Dentro de estos sobresalen el segundo concurso iberoamericano de composición para banda sinfónica Ibermúsicas 2007 en México, con su obra Aerofanía, Retumbos místicos para banda sinfónica, obra diseñada a partir de la sagrada Tetraptis de Pitágoras que contiene 10 peldaños místicos organizados ceremonialmente. Asimismo, obtuvo el Premio de Composición Casa de las Américas también en 2017 por su obra Diamante Duende, pieza reconocida por su singularidad en la escritura vocal, la inventiva en cuanto a las texturas, la variedad en el empleo de técnicas vocales, así como una afortunada utilización de la microtonalidad y de la relación entre las músicas y los textos de Federico García Lorca. Suárez ha mostrado un profundo interés en las culturas indígenas del Orinoco y su cosmovisión. Por esto su música propone nuevas estructuras y sonoridades que abarcan contenido y significado. Vicente Moronta, oboísta venezolano, posee una trayectoria excepcional. Durante más de 12 años fue miembro de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Su amor por el oboe despertó a los 10 años cuando escuchó por primera vez el cautivador sonido del instrumento en un concierto de la Orquesta de Cámara de la Universidad de Carabobo. Además de su destacada carrera como intérprete, Vicente es parte del comité organizador de El Oboe y sus laberintos, un proyecto que promueve jóvenes talentos y democratiza la música en diversas ciudades venezolanas. Estudió oboe con reconocidos maestros como Ricardo Ribeiro en Caracas, Dieter Jonas en Lübeck, Alemania, y Emmanuel Abul en Basilea, Suiza. También se dedicó al estudio de la música contemporánea en la Academia de Música de Basilea. Actualmente es el nuevo director del Departamento de Música Contemporánea del Teatro Teresa Carreño. Su pasión artística va más allá de la técnica y está comprometido con llevar la música a todos sin importar su origen social. David Dávila es un artista venezolano multifacético que abarca el teatro, la música, la fotografía, poesía y las artes plásticas. Hizo parte del equipo organizador del Encuentro de Escritores Colombo-Venezolanos, contribuyendo al diálogo literario entre ambas naciones. Su compromiso con la literatura también se reflejó en su colaboración con la editorial Nadie nos edita editores, la cual publicó su libro de poemas cortos titulado Los trastornos del tiempo. A nivel internacional llevó su creatividad a Jerusalén, donde realizó una serie de exposiciones por 6 locales de la ciudad junto al artista francés Hugo Avesar, tituladas Bares y Sueños, Casuel y Pabellón y Arepas y Jardines, que fueron reseñadas por los diarios Jerusalén Post France, Acol Asman y Acol Air. Su muestra Trazos de humo recibió reconocimiento por su habilidad para expresar a través de técnicas como la acuarela, chimú, tinta y óxido. De vuelta a Venezuela presentó la exposición Onírico Real, compartiendo su experiencia vivida en otras latitudes a través de fotografías e ilustraciones expresionistas. Actualmente reside en Uruguay, donde se desempeña como ilustrador y animador cinematográfico profesional. La transposición fílmica se basa en el paradigma apropiación-creación, donde se propone que entre la obra de partida y la nueva obra se configuran diferentes lecturas y relaciones. Sabemos que la transposición fílmica como hibridación de las artes se manifiesta en la intermedialidad, esa zona expansiva donde la literatura, el cine y otras disciplinas artísticas
convergen, dialogan y trascienden los límites convencionales del lenguaje, mutando y rehaciéndose a través de la deconstrucción y la reescritura. El cine, aunque comparte algunos significantes con la literatura, se distingue como un sustrato específico con su propia estética. Sin embargo, ambos se entrelazan, creando una onda expansiva que conecta distintos lenguajes y medios. No se trata de una mera combinación de técnicas cerradas, sino de una exploración de conexiones que en el caso de Wirapuru vincula la oralidad, la música, la poesía, las artes digitales, la ilustración y la animación cinematográfica. Esta sinergia intermedial desempeña un papel decisivo y nos invita a pensar en la unidad como parte del todo, generando áreas de coexistencia y encuentros creativos en constante reinvención. Los textos de partida, que insuflaron el hálito creativo a la narrativa visual, atmósfera y tono en la realización del cortometraje Wirapuru, parten de la tradición oral y de la tradición poética, y son, en primer lugar, el poema Uno de 5 últimos poemas para Cris del escritor Julio Cortázar, publicado de manera póstuma en su libro Salvo el crepúsculo, por la editorial Nueva Imagen en 1984. El poema dice: ahora escribo pájaros, no los veo venir, no los elijo, de golpe están ahí, son esto, una bandada de palabras posándose una a una en los alambres de la página, chirriando, picoteando, lluvia de alas, y yo sin pan que darles, solamente dejándolos venir. Tal vez eso sea un árbol, o tal vez el amor. El poema de Cortázar en esta disposición original es un signo lingüístico. El autor ha tomado la palabra cifrando un mensaje en ella. La lectura inicial de esta obra establece un juego entre el texto y el lector, construyendo una estética de la innovación que nos asoma por primera vez a este universo y nos lleva a un torbellino de posibilidades sin poder regresar al punto de partida jamás. Cada lectura presentará siempre un texto nuevo, con otro significado, intención e interpretación. En este poema, que forma parte de la tradición lingüística, encontramos una particularidad. El texto se distribuye de forma provocativa y desafiante, rompiendo la estructura tradicional de los versos. Cortázar ha creado una suerte de ala en vuelo o escalera, encabalgando parte de los versos céntricos que se extienden a lo largo de más de una línea poética sin una pausa puntuada. Podemos ver cómo la unidad sintáctica salta al verso siguiente, rasgando la continuidad natural del final del poema. Este encabalgamiento y la disposición alada de los versos crean un efecto de continuidad y fluidez que potencian el ritmo del poema y sorprenden al lector. Esta herramienta poderosa juega con nuestra percepción, permitiéndonos ver al poema volar por un cielo espaciado y etéreo, lo que añade una sensación de extrañamiento y profundidad a quien observe y lea la obra. Cuando analicemos la apertura del cortometraje volveremos sobre este punto, en una nueva connotación del poema cuando alcanza sus propiedades audiovisuales. Existen varias leyendas amazónicas sobre el Wirapuru en diversos idiomas como el castellano, el portugués brasileño y varias lenguas indígenas, entre ellas guaraní, ticuna, suruí, tupí, baniguá, guanay, piaroa, yanomami, caicán y guayú. Según las versiones más populares, el canto del Wirapuru es misterioso y augura una buena estrella a quien lo escucha. Los sonidos de la selva desaparecen cuando el ave canta. Sin embargo, solo se escucha de 9 a 12 días al año cuando construye su nido. Canta a lo sumo 10 minutos y esto basta para apaciguar a la ruidosa selva amazónica. Por este motivo, los indígenas y los del sertón creen que es un ser sobrenatural. Wirapuru, en lengua tupí, quiere decir pájaro que no es pájaro,
lo que sugiere una visión fantasmal. El segundo texto de partida es la leyenda recogida de la tradición oral y llevada a un formato físico por Ana María Gómez Platero y Victoria Palma Enrich, titulado Leyendas de la Amazonía Brasileña, edición bilingüe portuguesa-español, publicado en Brasilia por la Consejería de Educación y Secretaría General Técnica de la Embajada de España para la colección Orellana en el año 2011. En la página 76 encontramos la leyenda del Guirapuru. Les compartiré junto con este video el libro en digital para que puedan verlo en detalle. Aquí tenemos la segunda parte de la leyenda en portugués. La siguiente lámina es la primera parte de la leyenda en español. Y esta última es la segunda parte de la leyenda en español también. El enfoque compositivo, visual y sonoro del cortometraje presenta 3 momentos bien definidos. El primero es blanco total en ausencia de sonido, o lo que he denominado fade-in desde blanco absoluto, que define los 3 primeros segundos de la apertura. El segundo es texto negro sobre fondo blanco que desde una sutileza sonora y visual da continuidad y cierre a la apertura. El último momento es la explosión de color y sonido que incorpora la narratología visual y auditiva intensa de la selva amazónica como cuerpo del texto cinematográfico y representa la fantasía, lo onírico, exótico, sobrenatural y mágico. La apertura en Guirapuru es artística y simbólica. Los 3 primeros segundos de la animación instauran su atmósfera con un paisaje aparentemente vacío, poética del lienzo blanco en ausencia de sonido e imagen. Si consideramos las técnicas cinematográficas de transición blackout y fade out, apagones de luz fundidos a negro o desvanecimientos, como efectos que potencian las intenciones dramáticas y hacen que el espectador se enfrente a lo desconocido, la muerte o la incertidumbre en la oscuridad total. Propongo la idea de fade-in desde blanco absoluto por analogía. Siguiendo esta lógica, el término fade-in desde blanco absoluto sería la contraparte del blackout o fade-out. Este efecto hace que una imagen o escena aparezca gradualmente desde un fondo completamente blanco, en lugar de comenzar con una pantalla en negro como en el fade-in tradicional. Aquí se parte desde la luminosidad total. Es como si la luz misma cobrara forma y revelara la escena poco a poco. Mientras que el negro absoluto representa la oscuridad, el fade-in desde blanco absoluto representaría la sobreexposición repentina de todas las luces para simbolizar, por ejemplo, una revelación cuyo efecto visual y emocional sea capaz de evocar la idea de la creación emergiendo de la nada, en la profunda pureza o el renacimiento. El cortometraje Guirapuru comienza en silencio y vacío. A simple vista parece que el fade-in desde blanco absoluto se incorpora como un guiño de la tablilla en blanco o tabula rasa, popularizada por filósofos y pensadores que niegan en redondo la existencia de ideas innatas, afirmando taxativamente que el conocimiento comienza a través de los sentidos, como en las reflexiones del libro acerca del alma, en palabras de Aristóteles, que fue el primero en recurrir a esta imagen de la tabula rasa. Lo inteligible ha de estar en él del mismo modo que en una tablilla en la que no hay nada escrito. Esto es lo que sucede con el intelecto. Esta metáfora sugiere que la inteligencia humana es capaz de reconocer todas las cosas, pero al nacer nuestra mente es como una pizarra en blanco, esperando ser escrita, y se llena gradualmente con experiencias y conocimientos, gracias a la iteración con el entorno y los aprendizajes que la vida ofrece. Este discurso explora la idea de que antes de cualquier experiencia, nuestra percepción es como un mar de leche o ceguera blanca, revelando la fragilidad humana desde una carencia. Sin embargo, el término fade-in desde blanco absoluto que propongo es más una técnica en la que la imagen desvanecida
en lo blanco recobra sus gradientes al salir de la niebla, o como propone Octavio Paz en El arco y la lira. Abro comillas. El poema nos hace recordar lo que hemos olvidado, lo que somos realmente, cierro comillas. En este contexto, el fa de in desde blanco absoluto revierte la ceguera, con lo cual el inicio abrupto en blanco puro de Guirapuro encarna la transición desde la ausencia total de visión hacia la narrativa visual del cortometraje, tanto literal como metafóricamente. La piedra inaugural en la película encarna el vacío desde lo blanco como un espacio abstracto de iniciación. En aquella aparente nada habita un universo poético entero donde, según el escritor argentino Hugo Mujica, en su libro Poéticas del Vacío, abro comillas, el creador sabe que todo fue nada antes de ser lo que es. Lo sabe porque también sabe que todo volverá a ser, pues la creación es esa fe en nada, en un vacío o una ausencia, una fe que crea lo que cree para crear, que creando se trasciende más allá de lo que cree. Cierro comillas. La poesía es por tanto un camino desde el vacío interior, donde las palabras se despojan de significado, porque son silencio creativo. En este plano el vacío no es ausencia, sino potencial proteico y existencial, donde late el germen de lo que será, creyendo y creando desde lo blanco y mudo y así trascender en esa búsqueda abismal que esboza Clarice Lispector en su libro Silencio, cuando pregunta, abro comillas, ¿cómo estar al alcance de esa profunda meditación del silencio, de ese silencio sin memoria de palabras? Entonces la poesía surge en una inmensa nada, un espacio vacío, un soplo casi epifánico que resiste la espera de aquello que aún no ha sido creado. Allí se dilatan las voces del poema como panteras dispuestas al asalto, en un estado de absoluta fertilidad porque la ausencia es motor para la existencia y es la expresión constitutiva de la realidad que la precede. En esa manifestación nos complementa Octavio Paz, nuevamente desde El arco y la lira, cuando reflexiona que, abro comillas, al nombrar, al crear con palabras, creamos eso mismo que nombramos y que antes no existía sino como amenaza, vacío y caos. Cuando el poeta afirma que ignora qué es lo que va a escribir, quiere decir que aún no sabe cómo se llama eso que su poema va a nombrar y que hasta que sea nombrado, solo se presenta bajo la forma de silencio ininteligible. Cierro comillas. Así se manifiesta también en la creación poética de Octavio Paz en el primer movimiento de los 13 versos entrecortados de su poema Blanco. El comienzo, el cimiento, la simiente latente, la palabra en la punta de la lengua inaudita, inaudible, impar, grávida, nula, sin edad. La enterrada con los ojos abiertos, inocente, promiscua, la palabra sin nombre, sin habla. El fa de in, desde blanco absoluto en Guirapuro, es precedencia y origen de la creación. En la vibración del silencio volvemos sobre el poema original de Cortázar, que siendo un signo lingüístico ya nos daba una sensación de movimiento, pero al ser traducido intencionalmente al lenguaje visual, se transforma en símbolo imaginativo. Los trazos negros en vuelo adquieren significados más allá de su función literal. Son letras que surcan el fondo blanco como aves, pero no cualquier ave. Parecen estorninos con esa habilidad para volar en formación, vuelo sincronizado que los ornitólogos llaman murmuración. Este espectáculo asombroso de bandadas moviéndose como un solo organismo y cambiando de dirección al unísono en el compás del trino, elabora una estructura sinuosa de extraña belleza y misterio. Parece la metáfora de la unidad y la complejidad de la vida, esa pulsión del inconsciente que refleja las capas de la psique humana en la disposición visual que emerge a la superficie. Los círculos rojos demarcan el aleteo de las letras, son las aves alineándose para configurar la sintaxis. Ya no es la conexión entre las palabras ni la formación de oraciones el punto central del poema.
Es la palabra como imagen la que necesita explorarse como objeto estético. Presenciamos la revelación, expresión fundamental de lo divino y lo profano cuando se alinean y desnudan los dos primeros versos del poema. Ahora escribo pájaros. No los veo venir. Las aves de tiza negra se posan en el invisible cableado eléctrico o sobre la rama de un árbol, en la Amazonía o en el vacío, no importa dónde. Ese enigmático ritmo antiguo y sereno del trazo se cuela en la primera secuencia cuando el ave canta y reina por un instante, casi infinito, el silencio. El poema es un universo simbólico que privilegia la estética de la insinuación y lo alusivo, coexistiendo con infinitas posibilidades y significados. No se construye únicamente a través del orden sintáctico y semántico. También existe para comunicar visualmente, ejerciendo una función semiótica que conecta con el lector gracias a su imagen. Los recursos gráficos del poema trascienden la mera utilidad de los signos verbales, originalmente diseñados con un propósito específico. Con el tiempo se convirtieron en objetos contemplativos que revelan la sensibilidad humana. La relación entre la palabra y la imagen dentro del poema resulta fascinante. Explora la visualidad, la espacialidad y la itinerancia compositiva, buscando la fragmentación del lenguaje en una intermitencia que juega con el espacio. Ofrece un fondo y contexto para las aves de grafito. Los intersticios también forman parte de este abismo. El aumento y disminución de letras se perciben como una reducción plástica del lenguaje, propiciando múltiples significados y ritmos a través del reensamblaje como una insubordinación del canon lingüístico. En la osadía se renueva toda la fuerza de la palabra, liberándola de su formato original y brindándole la oportunidad de ocupar horizontes más allá de la linealidad. Esto provoca la apariencia de un trueno que transforma la grafía del poema en un aire figurativo. La creación supera la formalidad y el ritmo de los versos, exigiendo que el poema no solo se lea, sino también se vea. No se trata solo de mirar de manera simple, es ver desde la ruptura en la secuencia discursiva de la palabra, transformándola en una combinación sonora desde lo sustancial. Porque si consideramos al poema como un trazo escrito, no hay voz en él más allá de la voz muda que tiene el pensamiento de quien lo lee. Si consideramos la etimología de la palabra poética, poesía, encontramos que su raíz inicial, poiesis, es un término griego que significa hacer, creación o producción. La poesía hace o construye una realidad a partir de las palabras. Se entiende por poiesis todo proceso creativo. Platón recoge en el banquete, a través del diálogo entre Sócrates y Diótima de Mantinea, el término poiesis como, abro comillas, algo polimorfo, porque toda causa que haga pasar una cosa cualquiera del no ser al ser es poesía, de modo que las manipulaciones de todas las artes son poesía y los artífices poetas. El poema de Julio Cortázar forma parte de la serie 5 últimos poemas para Cris. En él, el poeta describe la llegada espontánea de las palabras como bandada de aves posándose en los alambres de la página. El verso, tal vez sea eso un árbol, o tal vez el amor, sugiere la conexión entre la creatividad y la esencia misma de la existencia. En el minuto 1:05 cierran los versos de Cortázar sobre fondo blanco. Las aves del poema transmutan. Fin de la apertura. El poema desde la poesía concreta, un género lírico que otorga particular importancia al diseño visual y espacial del texto sobre el papel o soporte de escritura, se concibe de forma intencional. Su forma representa una banda de pájaros en vuelo, quizá migrando hacia otro cielo creativo. Esta transformación sugiere una dualidad entre quietud y movimiento, reposo y migración. En este proceso de metamorfosis surge el umbral, que según el enfoque de Mircea Eliade es el punto de encuentro entre lo sagrado y lo profano. Como podemos notar en la siguiente cita, abro comillas,
El umbral que separa los dos espacios indica al mismo tiempo la distancia entre los dos modos de ser, profano y religioso. El umbral es a la vez el hito, la frontera que distingue y opone dos mundos y el lugar paradójico donde dichos mundos se comunican, donde se pueden efectuar el tránsito del mundo profano al mundo sagrado. Cierro comillas. Así el poema no solo es una expresión artística, sino también un espacio donde convergen dos realidades más allá de las palabras y las formas materiales. Mircea Eliade veía lo sagrado como una manifestación fundamental de lo divino, algo completamente diferente y separado de lo profano, lo mundano o cotidiano. Según Eliade, lo sagrado se manifiesta en el espacio y el tiempo creando hierofanías, que son irrupciones sacras que santifican un objeto o lugar dentro del mundo profano. El umbral es la transición simbólica, frontera y límite, diferencia y punto de encuentro entre estos dos estados. En su obra, Lo sagrado y lo profano, Mircea Eliade describe este concepto. Abro comillas. La piedra sagrada, el árbol sagrado no son adorados en cuanto tales, lo son precisamente por el hecho de ser hierofanías, por el hecho de mostrar algo que ya no es ni piedra ni árbol, sino lo sagrado, lo gans andere, cierro comillas. Esto significa que estos objetos son venerados no por su forma material, sino porque revelan algo más allá de sí mismos, lo sagrado, lo completamente otro. La particularidad de la palabra mecanografiada en la animación de Wirapuro surte un efecto poderoso en el cortometraje, un vaivén de signos que orquestan el nervio humano hacia lo sublime. Allí podemos notar que el poema es vivido con intensidad. El trazo manuscrito de tono monocromático y sereno se transforma rasgando el umbral, o como dice Borges en su libro Siete noches, esto nos lleva a la definición platónica de la poesía, esa cosa liviana, alada y sagrada. En el universo estético del cortometraje Wirapuro, la aparición del ave de oro es de hecho una hierofanía. En el minuto 1:30 aparecen los créditos. Al concluir la apertura cinematográfica, la presencia mágico-religiosa de Wirapuro irrumpe en su selvática manifestación. En este punto, tanto la composición visual como la música experimentan un cambio contundente. La puesta en escena cuidadosamente orquestada sumerge al espectador en un espacio atemporal, sugerente y casi fantasmagórico, donde los elementos se funcionan para crear una experiencia única. El Wirapuro, pájaro sagrado, se convierte en un símbolo poderoso que trasciende los límites de la narración. Cuando entona su melodía, todos los sonidos de la selva quedan en silencio. Color. Después de la apertura cambia la paleta inicial de tono monocromático para intensificar la experiencia visual. Predominan en adelante tonos simbólicos como el verde en diversas tonalidades, también el color arena para recrear la densidad de la selva amazónica. El verde evoca la exuberancia de la vegetación, mientras que el marrón, terracota, beige y marfil sugieren la tierra, hojas secas, la humedad y la vida que pulsa su latido en el bosque. El color dorado reviste al ave. Esta elección cromática no solo es estética, sino también simbólica. Representa la conexión profunda entre el Wirapuro y su entorno natural. En cuanto a la iluminación, el cortometraje utiliza contrastes. El primer brillo que se muestra es el de las luciérnagas titilando en el verde universo. Después la luz penetra débilmente a través de las hojas, reforzando la misteriosa sensación de inmersión en la selva. El Wirapuro, con su plumaje brillante, se convierte en un punto focal luminoso en medio de la oscuridad. Este juego de luces y sombras contribuye con la atmósfera fantasmagórica y atemporal que mencionamos previamente. Sonido fundacional. Cuando nombramos aparece el sonido. El verbo funda, por eso es intrigante y evocativa la idea de la creación emergiendo del silencio. En el principio era el verbo, dice la teología cristiana. Heráclito, entre otros filósofos griegos, exploró el logos, cuya traducción es razón, palabra o discurso, como principio ordenador y creativo en el universo. En la tradición hindú, Brahma, el creador, se asocia con el poder del sonido y la palabra. El verbo como origen de la creación.
Es un tema universal que trasciende las fronteras culturales y religiosas, conectando a la humanidad con la esencia misma del ser y la creatividad. En el cortometraje Wirapuru, la leyenda amazónica recogida en la oralidad actúa como el verbo que inicia todo universo creativo. Este relato se presenta como la pauta inicial de la precuela. El canto del ave sagrada no solo pone en marcha un reloj imaginario, sino que también marca el tiempo, el ritmo, el tono emocional y el silencio. El compositor Adrián Suárez nos cuenta que, intrigado por el aspecto nasal del oboe y su conexión con el mundo ancestral, concibió la pieza musical de Wirapuru como una oblación a los espíritus que deambulan entre el cielo y la tierra. Esta intención se asemeja a lo que hubiera hecho para un aulus, el arcaico doble oboe utilizado en el culto de Dionisio y Cibeles en la antigua Grecia. Suárez eligió al ave como un referente lleno de símbolos debido a su exclusiva anidación en la Amazonía y a su impresionante leyenda. Para crear la música, Suárez se basó en la especie que habita en la sierra de Imataca, en el extremo norte de la región Guayana, en Venezuela. Escuchó grabaciones del canto de pájaros reales de esta especie, lo que le permitió transcribir, sistematizar, modelar y componer el sonido del ave de una manera fiel. Adoptó un sistema microtonal de cuartos y tercios de tono para expresar sus necesidades artísticas. Por ejemplo, utilizó la tercera neutra, que no se inclina hacia lo mayor ni lo menor, sino que se encuentra en la mitad. Un fragmento específico podría estar en re, pasar un momento por re, pero ¿qué tipo de re es? No es ni mayor ni menor, tampoco sigue un modo convencional, es un re que se afina gradualmente, una acumulación de sonidos y ritmos en esa tierra de nadie que es su tierra. Desde el año 2000, Suárez compone lo que ha denominado como nueva música ancestral venezolana. La pieza musical fue grabada en la ejecución del oboísta Vicente Moronta y quedó interpretada de una manera magistral, tanto así que es casi imposible notar que es una recreación. Sin embargo, en un punto de la pieza musical se transforma hacia una apropiación y reinterpretación casi mistérica con connotaciones sobrenaturales que nos hace pensar en el mundo misterioso, cavernoso y fantasmal de un pájaro invisible a los ojos humanos. Enunciación. La enunciación se relaciona con el origen del discurso narrativo. Es el proceso mediante el cual una historia se comunica al público. Siempre existe alguien o algo que enuncia, una instancia que es superior a lo que sucede en la película. Un mecanismo por el cual el texto toma cuerpo en tanto texto. No corresponde a una corporeidad. Es un artilugio de composición. En el caso del cortometraje Wirapuru, el mega narrador o gran imaginador es la instancia de enunciación. El gran imaginador es quien enuncia y da vida a las palabras negras, animadas como aves de grafito que vuelan por el universo monocromático del poema visual. En la segunda parte, la instancia enunciativa se desplaza al mundo mágico, simbólico y selvático, donde canta y vuela el pájaro mítico vestido de oro, en medio de explosiones de hojas secas y luciérnagas. El gran imaginador sigue siendo la entidad que da forma a este nuevo escenario y nos muestra ese universo de fantasía. Montaje. La técnica de animación utilizada es el dibujo cuadro por cuadro, práctica tradicional dentro de la animación 2D. En este enfoque, cada cuadro o imagen fija se dibuja individualmente y luego se organizan en secuencia para crear la ilusión de movimiento. Para lograr una transición fluida entre cada imagen es vital planear detalladamente a través del guión y del storyboard. En el caso del cortometraje que estamos analizando, esta técnica se utilizó para dar vida al Wirapuru. El montaje es la sintaxis que da cohesión y fluidez al relato cinematográfico. El montajista organiza las imágenes y sonidos para crear una narrativa coherente. El artista David Dávila se encargó de ilustrar y animar la pieza, recreando los movimientos característicos del ave, tanto en reposo como en vuelo libre a través de la selva. Además, ambientó la escena de manera impactante, transmitiendo un mensaje visual y sonoro.
La naturaleza sobrenatural del Wirapuru refleja en sus trazos dorados y en las explosiones de color el contexto selvático. El proceso de animación, aunque bidimensional, se realizó en Blender, un software especializado en entornos 3D. Dávila utilizó su habilidad para plasmar digitalmente la esencia del ave. En este caso, la ilustración se convirtió en una forma de expresión artística que capturó con trazos simples la belleza y singularidades del Wirapuru. Con esto cerramos el viaje por el universo creativo de Wirapuru. Gracias por volar con nosotros.